micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, estudio del Nuevo Testamento, libro de Segunda de Corintios. El autor de Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 1 identifica al autor del libro de Segunda de Corintios como el apóstol Pablo, posiblemente junto con Timoteo. La fecha de su escritura del libro de Segunda de Corintios muy probablemente fue escrito entre el 55 al 57 después de Cristo. Propósito de la escritura: la iglesia de Corinto se inició en el año 52 DC, cuando Pablo los visitó en su segundo viaje misionero. Fue entonces cuando él permaneció ahí por 1 año y medio, la primera vez que se le permitió quedarse en un lugar tanto como él lo deseara. Un registro de esta visita y el establecimiento de la iglesia se encuentra en Hechos capítulo 18 versículos 1 al 18. En su segunda carta a los Corintios, Pablo expresa su alivio y gozo de que los corintios hubieran recibido su severa carta, ahora pérdida, de manera positiva. Esa carta se refería a asuntos que estaban dividiendo a la iglesia, primeramente, la llegada de los autonombrados, falsos, apóstoles, Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13, quienes estaban insultando el carácter de Pablo, sembrando discordia entre los creyentes y enseñando falsa doctrina. Ellos parecían estar cuestionando su veracidad, Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 15 al 17, su habilidad para hablar, Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 10, capítulo 11 versículo 6, y su indisposición para aceptar la ayuda económica de la iglesia en Corinto, Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 7 al 9, capítulo 12 versículo 13. También había algunas personas que no se habían arrepentido de su comportamiento licencioso, Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 20 y 21. Pablo estaba muy contento de saber por Tito, que la mayoría de los corintios se habían arrepentido de su rebelión contra Pablo, Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13, capítulo 7 versículos 5 al 9. El apóstol los anima por esto, expresándole su genuino amor por ellos, Segunda de Corintios capítulo 7 versículos 3 al 16. Pablo también buscó reivindicar su apostolado, porque algunos en la iglesia probablemente habían cuestionado su autoridad, Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 3. Versos clave, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Breve resumen: después de saludar a los creyentes en la iglesia de Corinto y explicarles por qué no los había visitado como originalmente lo había planeado, capítulo 1 versículo 3 al capítulo 2 versículo 2, Pablo explica la naturaleza de su ministerio. El triunfo a través de Cristo y la sinceridad a los ojos de Dios eran los distintivos de su ministerio a las iglesias, capítulo 2 versículos 14 al 17. Él compara el glorioso ministerio de la justificación de Cristo con el ministerio de condenación, el cual es la ley. Capítulo 3 versículo 9, y declara su fe en la validez de su ministerio a pesar de la intensa persecución, capítulo 4 versículos 8 al 18. El capítulo 5 bosqueja las bases de la fe cristiana, la nueva naturaleza, versículo 17, y el intercambio de nuestro pecado por la justificación de Cristo, versículo 21. En los capítulos 6 y 7 encontramos a Pablo defendiéndose a sí mismo y a su ministerio, asegurándoles nuevamente a los corintios su sincero amor por ellos y exhortándoles a arrepentirse y a vivir santamente. En los capítulos 8 y 9, Pablo exhorta a los creyentes en Corinto a seguir el ejemplo de los hermanos en Macedonia y extender su generosidad a los santos en necesidad.
Él les enseña los principios y recompensas del ofrendar con un corazón alegre. Pablo termina su carta reiterando su autoridad entre ellos, capítulo 10, y su preocupación por su fidelidad a él ante la feroz oposición de los falsos apóstoles. Él se llama necio a sí mismo por haber tenido que gloriarse de mala gana de sus credenciales y su sufrimiento por Cristo, capítulo 11. Termina su epístola describiendo la visión celestial que se le permitió experimentar, y el aguijón en la carne, que le fue dado por Dios para asegurar su humildad, capítulo 12. El último capítulo contiene su exhortación a los corintios a examinarse ellos mismos para ver si su profesión es real, y termina con una bendición de amor y paz. Conexiones. A través de sus epístolas, Pablo se refiere con frecuencia a la ley mosaico, comparándola con la supereminente grandeza del Evangelio de Jesucristo y la salvación por la gracia. En 2 Corintios capítulo 3 versículos 4 al 11, Pablo contrasta la ley del Antiguo Testamento con el nuevo pacto de gracia, refiriéndose a la ley como la que mata, mientras que el Espíritu da vida. La ley es el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, versículo 7, Éxodo capítulo 24 versículo 12, porque conlleva solo el conocimiento del pecado y su condenación. La gloria de la ley es que refleja la gloria de Dios, pero el ministerio del Espíritu es mucho más glorioso que el ministerio de la ley, porque refleja su misericordia, gracia y amor, al proporcionar a Cristo como el cumplimiento de la ley. Aplicación práctica. Esta carta es la más biográfica y menos doctrinal de las epístolas de Pablo. Nos dice más acerca de Pablo como persona y como ministro, que cualquiera de las otras. Dicho esto, hay unas pocas cosas que podemos tomar de esta carta y aplicarlas a nuestras vidas en la actualidad. La primera cosa es la mayordomía, no solo de dinero, sino también del tiempo. Los macedonios no solo dieron generosamente, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios, 2 Corintios capítulo 8 versículo 5. De la misma manera, nosotros debemos dedicar no solo todo lo que tenemos al Señor, sino todo lo que somos. En realidad, Él no necesita nuestro dinero. Él es omnipotente. Él quiere el corazón, uno que anhele servir y complacer y amar. La mayordomía y el ofrendar a Dios es más que solo dinero. Sí, Dios quiere que ofrendemos parte de nuestros ingresos, y Él promete bendecirnos cuando le damos a Él. Pero es más que eso. Dios quiere el 100%. Él quiere que nos demos por completo a Él, todo lo que somos. Debemos pasar nuestra vida viviendo para servir a nuestro Padre. Debemos no solo darle a Dios algo de nuestro salario, sino que nuestras mismas vidas deben ser un reflejo de Él. Debemos darnos a nosotros mismos primeramente al Señor, y luego a la Iglesia y a la obra del ministerio de Jesucristo. Por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.